Japón tiene otra oportunidad con un tiro libre. ¡Y adentro! Tsubasa logra anotar el segundo gol para la selección. Y ahora sí vamos con las compras que hicimos en la experiencia Panini. Les voy a mostrar primero estos cómics de Stranger Things. Este sí viene serializado, viene el número 6 por acá. Y quiero ver si estas son, no sé, complementarias a lo que vemos en la serie, que ahorita se va a volver a poner de moda con esto de su lanzamiento. Creo que va a ser la última. Yo le perdí un poquito la pista, probablemente la voy a retomar. Pero sí fui muy gustoso de las primeras temporadas, cuando todavía no era tanto el boom. Estos son tomos independientes. Esta es la historia de Bárbara. Pero ven, tiene una muy buen dibujo, todo a color. Eso sí, estos de Stranger Things. Y estas también, Dungeons and Dragons. Aquí está, inclusive ya pareciera como el Señor de los Anillos. Pero vean, es todo a color y es bastante entretenido. Lo voy a leer, pero bueno, para una colección de empezar, estos digo, son tomos únicos. Este sí es el 6, vamos a tener que ir a buscar próximamente, porque tampoco está tan caro. La verdad es que son muy buen precio estos. Y así iniciamos esta colección de Stranger Things en cómics de Panini Comics. Este es otro que conseguí en la experiencia Panini. La verdad es que ya le tenía muchísimas ganas a este del Joker, Operación Única, que tiene el reconocimiento oficial de DC Comics. No es de Estados Unidos, no es en inglés, es del japonés. Y me encanta porque aquí el Joker, les voy a hacer alerta spoiler, el Joker, al quien está cargando es a Batman bebé. Por ahí tiene un accidente Batman y se convierte en bebé, y el Joker lo adopta para hacerlo un verdadero hombre de justicia. Y lo que me encanta, pues tomo único, no tomo único, son dos. Y aquí tenemos el separador como el tomo número 1, que siempre se incluye. Viene este tipo Obi, que me gusta mucho, un tanto simple, pero vean, aquí viene el de Superman contra la comida, que voy a tratar de buscar, que ese también es con esta onda tanto japonesa, pero la verdad es que este sí ya lo leí, me encantó, me reí muchísimo. Es una forma diferente de ver al Joker. Tiene algunas partes donde son bastante cómicas. Tiene que cambiarle el pañal a Batman, tiene que buscar cómo darle de comer, tiene que buscar una nodriza y un montón de aventuras al cuidar a Batman bebé. Muy rápida la lectura, muy buena, me la pasé bastante bien con este Joker, Operación Única, y vamos a tratar de buscar pues el tomo número 2. El siguiente fue Pluto. La verdad es que yo estoy enamorado, vamos a decirlo así, de Naoki Urasawa. Ya les había enseñado la vez pasada 20th Century Boys y lo que conseguimos de Billy Bat. Bueno, encontré Pluto y esto me encanta porque el acabado aquí en la sobrecubierta es fantástica. Esto no es que esté rayado, aquí es como si fuera una parte de un robot y me gusta mucho. La verdad es que leí este segundo, este es el tomo número 2 porque ya no encontré el primero de ese día que les platico, y me encanta que trae partes a color, la sobrecubierta, vean ustedes, esto es hermoso, la verdad es que es fantástico. Pues todo lo que trae consigo, vean, la portada, sin la sobrecubierta, pues es a colores, algunos duotonos, y la historia es fantástica porque está supervisada precisamente por el hijo del creador de Astro Boy, que es Osamu Tezuka. Y toda la historia de Naoki Urasawa. Ya vi el primer episodio en Netflix porque ahí está. Entonces esto es algo que voy a empezar a coleccionar, que lo encontré, y lo que les decía en la curaduría, esto yo no lo hubiera encontrado en la página buscando tan fácil, pero ahí lo vi este nombrezazo y dije véngase para acá, y es muy bueno este de Pluto. Y otra de esas cosas dentro de la curaduría, o que uno se va encontrando precisamente ahí en los estantes, pues fue estas obras de el maestro Akira Toriyama, que les digo, yo soy fanático, es mi mangaka favorito, junto con Naoki Urasawa, creo. En ese momento, a lo mejor después cambia, pero bueno, Akira Toriyama me encanta. Y encontré estas y yo no sabía que existían. Usted va a decir, oye, ¿cómo?
aquí está. Encontré Jaco, el patrullero galáctico, que lo he visto en Dragon Ball Super sobre todo. No sé si ha estado en Z, no lo sé todavía. Pero les digo que esto es fantástico porque aparte todavía trae lo que les comentaba hace un momento. Trae esta postal y aquí vienen otras obras precisamente de Akira Toriyama, que pues ya me faltaría me faltaría este. Entonces esto me encanta porque así conoces que hay otras cosas que puedes ir a comprar precisamente en Panini, de Jaco el patrullero galáctico. Sandland es otra obra de Akira Toriyama que también ya podemos ver el anime. No sé si esté en alguna plataforma, yo lo he encontrado en internet. Viene la misma tarjeta postal y es bastante divertido. Todavía no lo he leído, pero me llama mucho la atención, sobre todo por ser Akira Toriyama. La parte de atrás no me gusta tanto, pero bueno, Sandland. El que ya leí, me lo devoré, me encantó, me reí muchísimo, fue Neko Majin, esta especie de Majin llamado Neko, que se disfraza de un koala para estafar gente, se pelea con Vegeta, se pelea con el primo de Freezer, hace aventuras. Vean, aquí vienen algunas de las portadas que salieron para Neko Majin Z, Z2, Z3, Z5, vienen muchísimas, pero la verdad es que es fantástico. Me encantó, me enamoré. Es de esas lecturas que te vas a dormir y te vas riéndote con esta parte, ese humor que tenía Akira Toriyama. Estas 3 obras que se agregan a lo que ya teníamos de Teatro del Manga de Akira Toriyama, más pues bueno, lo de Dragon Ball. Después veremos qué más podemos encontrar del maestro Akira Toriyama. Esta es otra de esas compras también tanto raras para mí, porque no lo he leído. Buscaba el 1 y el 2 para poder empezar a entender. Usted va a decir One Punch Man. ¿Cómo, Toño, que no sabes qué es One Punch Man o nunca lo has visto? La verdad es que no. Conozco el nombre, he visto algunas cosas, sé algunos de los personajes, pero hasta ahí. Entonces, qué mejor forma de empezar que con sus mangas. Y les digo, lo vi en el video de uno de los creadores de contenido que estaba el 1. Ya cuando llegué ya no estaba. Estos son los que más encontré, 3 y 4. Pero por alguna parte tenemos que empezar. Y aquí sí se ven. Me encanta la parte del dibujo. Es fantástico. Los detalles, las peleas. Ese tipo de dibujo viejo. Inclusive la hoja se ve como de esa hoja tipo reciclado. Un tanto amarilla. Ya tendrá sus añitos. Pero bueno, a veces es muy difícil. Usted va a decir que no, pero sí, de verdad, a veces es muy difícil. Por lo menos para los que vivimos en provincia. Como acá en Pachuca. A veces es muy raro que lleguen estos números o estos títulos a estas tiendas. Entonces solamente en algunas ocasiones encontramos esto en alguna expo o en alguna situación como esta que fue la experiencia Panini. Entonces el tomo número 3 y número 4 de One Punch Man. Este es otro de esos que había visto en esos creadores de contenido. El tomo número 1 me habían dicho, oye, es que es un shonen de peleas, de psíquicos, cosas por el estilo, de Mob. Bueno, léelo. Ya llegué, ya no había nada. Encontré el tomo número 15, que también de verdad se los juro, este es de los que más he buscado, ya sea en Amazon, ya sea en la página de Panini, y se encuentra totalmente agotado con el famosísimo botón de avísame cuando esté disponible. Y al verlo dije, bueno, pues ni modo, vamos a empezar por alguna parte, habrá que comprarlo, llevárnoslo, de Mob Psycho, y que también encontré apenas que en Netflix también está el anime. Entonces vamos a empezar a verlo, vamos a empezar a ojearlo. Y si no, pues bueno, por lo menos ya lo tenemos y ojalá lleguemos en algún momento a leerlo, ya con su previa de que encontremos los demás. Y si no, porque en Panini está la caja, pero también agotada. Son de estos títulos que ya son bien difíciles y ya no hay tantas como reimpresiones, aunque por más que vea yo la hoja casi blanca, que pareciera una reimpresión, pues bueno, por lo menos ya tenemos uno. Otros que encontramos y que fueron una verdadera joya fue esta parte del diario del gato de Junji Ito, que apenas empecé a comprar. Ya lo tenía desde el año pasado, había comprado el Gio 1 y por ahí también tengo otro de Junji Ito, no recuerdo el título. Pero encontré esto precisamente preguntando, oye, de Junji Ito, ¿qué onda? Y me dijeron, páselo por acá. Este es un manga de pasta dura, también al ser un tomo único, creo, no sé si existe otro, pues bueno, viene este hermoso separador de gatos, para los amantes de los gatos. Esto es hermoso. A mí no me gustan mucho los gatos, pero la historia sí está bastante buena, si no mal recuerdo, es sobre la historia de los gatos de Junji Ito.
una lectura muy rápida, pero ya saben que es terror, un tanto gore, cosas bastante espeluznantes las que maneja Junji Ito, y esto fue la verdad es que fue una gran compra, un gran hallazgo encontrarlo, y me gustó bastante. Gyo, ya este es el tomo número 2, ya tengo el 1, no lo he leído, pero me encanta toda la ilustración de Junji Ito. Vean nada más el terror, todo lo completamente loco que hace Junji Ito. De verdad que son, inclusive en el tomo número 1 de una parte donde apesta pescado, que hay mucho pescado podrido, lo lees y empiezas a oler por todos lados, así tu cabeza te empieza a jugar chueco de lo grandioso que son las historias de Junji Ito. Y entonces encontré este tomo número 2 ya para ir completando la colección de Gyo. Y otro que tenía muchísimas ganas de revisar es La Maldición Egoísta de Sochi, Masterpiece Collection, que ya va a salir el 4, o ya salió el 4. Este es el tomo número 3, es el primero que tengo. No me lo había comprado porque, vea, este es muy costoso. Inclusive la sobrecubierta es un poco rara porque es como de cartón. Este no se siente está un poco mate. Pero son estas historias y son bastante entretenidas. Mucha cosa que me encanta de lo que hace Junji Ito. Entonces vamos a leerlo, pero este es uno de los que más quería, pero pues habría que buscar, habría que juntar el dinero para comprar La Maldición Egoísta de Sochi de Junji Ito. Esta es otra de las compras en esa Panini Experiencia. Este es otro de los que estaba buscando. Sí, por todos lados lo venden. Algunos muy caros, algunos muy baratos. Bueno, no muy baratos, todos caros. También trae su separador. Este es un tomo único. Son lanzamientos que hacen de One Piece. Este es el recetario de Sanji. Ay, por acá trae una hoja. No sé para qué. Si sea como para hacer... No sé, pero traen estas cositas así muy extrañas. Pero vienen recetas de cocina de lo que haría Sanji. Entonces... es más tipo una revista dedicada a One Piece y todas sus recetas. Vean ustedes que... Pero para los que somos fanáticos de One Piece, pues es algo que debemos de tener sí o sí. No importa. Hay que tener todos estos platillos de Sanji. Y es hermosa la presentación. Una pasta dura. Y la verdad es que lo conseguimos a muy buen precio, este recetario de Sanji. Para piratas de One Piece por Sanji, cocinero marino de primera clase. El otro que conseguimos es el tomo número 1 de Zoom 100. Este manga de zombies que marcará un hito en la historia del género. De eso es lo que dice la descripción. También por acá, al ser el tomo número 1, pues bueno, que viene con este muy bonito separador. Y pues este también ya me habían recomendado mucho. Un shonen hecho y derecho. Entonces vamos a empezarlo. La verdad es que no lo he leído. También ya vi que en Netflix está el anime, entonces vamos a darle una oportunidad. Pero qué mejor forma, como les decía con los anteriores, de empezar con los tomos número 1, de Zoom 100. Y este es otro que yo de verdad quería muchísimo, Demon Slayer, el arte de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. No porque sea yo fanático apenas creo que me voy a empezar a meter en esta onda. Ya les había mostrado los School Days, que me gustan por la parte del chibi, porque yo crecí con las primeras acercamientos que tuve al manga fue gracias a un gran amigo, Manuel, que me mostraba estos mangas de chibis y me daban muchísima risa. Pero cuando vi este libro, la verdad que me pareció fantástico porque es una recopilación visual. Está muy grande, no lo puedo mover tan fácil. Trae un póster. Esta recopilación visual celebra la serie del manga y el anime creado por Koyoharu Gotouge. Y este libro ofrece una inmersión profunda en el impresionante arte que caracteriza la obra y presenta pues una variedad profunda en el impresionante arte que caracteriza a la obra. La sinopsis de este libro podría describirse como pues un recorrido a través de las obras de arte que capturan la esencia visual de la serie, pues desde los diseños de personajes y las escenas más memorables hasta los impactantes combates, paisajes y escenas que vemos en la atmósfera única del mundo de Demon Slayer. Entonces es un hermoso libro del arte de Demon Slayer. No trae, si se dan cuenta, vienen las viñetas, pero no viene ningún texto. Vean nada más, para Navidad. Es de verdad que no lo he ojeado, no me he sentado a revisarlo, pero vean ustedes qué cosas tan hermosas. Estaba a un super precio
y fue algo que no pude dejar pasar desde que lo vi, porque inclusive la sobrecubierta tiene una textura hermosa, de verdad hermosa. Entonces el libro de arte de Demon Slayer fue otro que llegó aquí a la colección de Zen no Shikara. Y ahora sí, ahí encontramos, este sí se encuentra en todos lados, bueno, aquí en Pachuca no, el Dragon Quest The Adventure of Dai, este tomo número 1, ya salió el número 3, ya les había mostrado el número 1, este también, si no mal recuerdo, debe de traer su separador, sí, acá viene su separador al ser el tomo número 1, me gustó, ya lo leí, este sí, ya lo leí por completo. No sé qué decir, no sé qué decir todavía. Les decía en el pasado video que me gusta mucho porque me recuerda un tanto a ciertas cosas como Dragon Ball. Vean, vienen cositas en un duotono, anaranjado con blanco, y en algunas otras sigue siendo así. Al inicio se me hace muy pesado y no sé si mi error fue que vi el primer episodio en Netflix de Dragon Quest. Y cuando leí acá en el manga encontré cosas pues muy diferentes que si no es porque vi ese primer episodio no las hubiera entendido. Después de, no sé, el capítulo 2 o 3 se empieza a poner muy interesante, muy interesante, pero siento que es algo que ya había visto en algún otro lado, algunas cosas bastante fantasiosas, pero que sí me reí, me divertí, pero al final de cuentas hay, inclusive, no sé si usted la ha leído, hay algunas partes en la traducción que que siento que no está bien traducido los textos. Vaya, los diálogos, tiene muchas onomatopeyas, pero demasiadas onomatopeyas que se vuelve un poco tedioso leerlo. Y fuera de eso, les digo, me divirtió, me gustó de cierta manera, pero por el costo de este Demon Slayer me hace pensar si quiero seguirlo comprando, le doy prioridad a otros. Les voy a ser muy sincero. No me mate usted, por favor, pero por acerca ya casi, creo que están unos casi 400 pesos este tomo y va a seguir así. Pues la verdad es que, híjole, solamente que de verdad me sobraran 400 pesos, compraría el 3 y si no, pues ojalá sí para seguir teniendo la colección, pero vamos, quiero ser muy sincero con ustedes, este sí llegué y lo leí luego, me llevó unos 2 días leerlo, pero siento que por ahí le hizo falta o que le di mucha expectativa. Bueno, The Adventure of Dai, el tomo número 1 también. Y estos son de los que quería. La verdad es que se ha vuelto algo bien difícil conseguir los de Dragon Ball, serializarlos, el 1, 2, 3, 4. Y estos dos los encontré, lastimosamente encontré el 5, pero entre lo que les digo, que era bien difícil venir cargando las cosas, me traje 2 6 en vez del 5 y el 6. Entonces ya cuando llegué a la caja, afortunadamente alcancé a ver que ya me lo habían puesto y la chica no me estaba diciendo nada. Le dije, oye, yo no traigo 2, déjame uno por favor. Lamentablemente, pero bueno, esto es para seguirle, pues ahora sí que teniendo la colección de Dragon Ball que me gusta bastante, sabrán que es mi anime y mi manga favorito. Y sí, este no es ninguna reimpresión, véase lo amarillo de las hojas, pero muy bien cuidado. Eso sí, las bolsitas donde viene el protector del manga, pues son las que han recibido la friega más rápido. Este es el tomo número 8, el tomo número 6 de Dragon Ball. Y en el video pasado les mostré el número 42 de My Hero Academia, que es el último, y fue el último que salió. Por ahí tuve una pifia con lo que estoy platicando. Y esta vez encontré el 1, dije, bueno, ya tengo el 1, el primero y el último. My Hero Academia, que sí lo he visto, empecé el anime y lo quiero. El único detalle que no me gusta tanto es que este no trae sobrecubierta, tiene un precio tantito más alto de lo normal. Pero pues así es como salió, también se ven un poquito las hojas, aquí no tan amarillas, pero pues habría que juntarlo de alguna u otra manera. Así es que aquí está el My Hero Academia número 1 también, ahí en la experiencia Panini. Y también en la experiencia Panini, el Demon Slayer School Days, este es el tomo número 3, que les digo, me da mucha risa este manga. Y ahorita ya llevamos 3 o 4 en la colección. Vamos a esperar que lo podamos completar antes de que deje de lanzarse, de que se haya agotado. Pero bueno, se agrega este también Demon Slayer a la colección. Sakamoto Days número 18. Este también se encuentra por todos lados. Pero vean la diferencia de lo que les digo sobre la sobrecubierta. Y tiene el mismo costo que un My Hero Academia. Pero la diferencia en la sobrecubierta y cosas por el estilo, pues varían demasiado. La verdad es que y se siente en el peso, la blancura de la hoja, más bien porque es muy nuevo, vamos, pero
por el precio, tomas My Hero Academia y tomas este y pues sí te irías por este, ¿no? Pero bueno, agregamos, ya con este tenemos 5 de Sakamoto Days y les di, como les comentaba en el video pasado, lo que estamos haciendo es, si sale este, aunque no lo haya leído, va a la colección para poderla juntar, porque en algún momento este puede ser que ya no lo volvamos a encontrar. Entonces llega Sakamoto Days número 18 a la colección de aquí del Seno Shikara. Y así como les enseñé el de Sanji, pues bueno, llegaron más títulos, más números de One Piece. Este es el volumen número 14, el volumen número 16, el 18, bueno, el 17, 18 y el 21. Ya con eso sí ya estamos casi llegando precisamente al 21. Son creo que más de 100, 130 los que están saliendo hasta el momento. Nos faltan todavía ciento y tantos, pero los vamos a encontrar porque pasa lo mismo que con Dragon Ball. Se vuelven tomos difíciles de encontrar y que estén bien cuidados. Si no, pues habrá que acudir a ciertas tiendas como el Rey Rata a conseguir los que ya son de segunda mano. Y a veces sí salen un poquito más económicos, pero ya trae su trato, ¿no? Entonces vean, la hoja es súper amarilla. Pero bueno, ya estamos llegando a lo que creo que por acá es donde vamos a estar viendo la nueva temporada de Netflix. Entonces estamos llegando a esos más o menos 21 tomos de One Piece al momento, pero estos son los que encontramos. Aquí sí ya incluyo lo que compramos en páginas de Panini. No recuerdo si son 2 o... Sí, creo que fueron 2 y 3 en experiencia Panini, pero ahí están los de One Piece. Y llegó la consentida del momento, lo que está en boga de todo el mundo. Estos llegaron también vía la experiencia Panini, lo que es el tomo 4, 5, 6 y 7. Había algunos otros, pero pues ya era como mucha grosería empezar a comprar y comprar y comprar. Pero estamos ya acrecentando la colección de Dan Dan Dan, sobre todo en esta parte que ya se está volviendo, que hace poco hubo mucho ruido de lo que se salió con aquel momento de la banda X Japan. Ya los estaremos platicando en algún momento, y si no mal recuerdo viene en este tomo número 7 ese concierto que dan. Sí, miren, aquí es donde se quedó en el último número, donde Momo está trabajando como de mesera. Entonces aquí llegamos precisamente con, acá está, miren, cuando el grupo está tocando. Y si no saben que Yoshiki siempre trae un collarín en el cuello, bueno, ese es el baterista de X Japan, y todos los demás, Toshi en la voz, bueno, este en el tomo número 7. Entonces llegó a buen tiempo, al momento en que se está en su mero auge el anime en Netflix y Crunchyroll. Así es que se agregan estos 4 tomos de Dan 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 a la colección de aquí del Seno Shikara. Este también en la experiencia Panini, Marriage Toxic número 3, ya les había platicado de qué va. Estamos al momento, creo que si no es en agosto, creo que sí en agosto sale el 4, en septiembre sale el 4. Entonces ya estamos a la par, vamos con la serie completa hasta el momento. Este 3, muy buena adquisición, a buen precio, precisamente es nuevo y de todos modos tenía el 15% de descuento, fue relativamente bueno. Y ya directamente en la página, ya les había mostrado otros que pedimos en la página. Sakamoto Days, el número 6. Este lo tomamos porque ahora en las vacaciones de verano Panini sacó una muy buena promoción del 20-25% de descuento. Entonces esto nos salió con muy buen descuento y lo agregamos a la colección de Sakamoto Days. Vean nada más, esto es de lo que también está saliendo precisamente actualmente en el anime, este Sakamoto número 6. Y Naoki Urasawa sigue diciéndome, Billy Bat me dice, ¿me vas a comprar o no me vas a comprar? Estoy fascinado, estoy encantado con Billy Bat. Ya leí el 1, el 2 y el 3, me falta el 4. En septiembre llega el 5. Ya no sé qué voy a hacer. estoy vuelto loco con Billy Bat. Ya les había mostrado el 3-4, 2-3-4 en el video anterior, pero tenía que llegar esto. Y vean los separadores que les había mostrado anteriormente. Vean la diferencia con este separador. Es hermoso. El póster que sale siempre detrás de mí en los videos, pues bueno, es de este. Y es una obra increíble. Vienen muchísimas hojas a color, que yo no le doy tanta bola a eso. Me gusta, sí, pero no creo que sea así, wow. La verdadera joya es la historia de Billy Bat. Su creador, bueno, el que lo dibuja. Luego descubre que él no lo dibujó, que está plagiando algo. Viaja a Japón. Se mete en un montón de embrollos y empieza a encontrar momentos trágicos de la historia de la humanidad
que tienen que ver con Billy Bat. Algo que me voló muchísimo la cabeza es ver cómo meten en la historia desde Jesucristo. La parte de la venta de Jesucristo por parte de Judas para que lo capturaran, la crucifixión, ¿qué tiene que ver ahí Billy Bat con todo eso? Al momento estoy en la parte del asesinato de John F. Kennedy, que también tiene que ver Billy Bat, acontecimientos de un ferrocarril, un trágico accidente en Japón. Entonces, es una obra que te mantiene muy al estilo de Naoki Urasawa, como 20th Century Boys, que también ya lo terminé. Te mantiene al filo del asiento, te hace quererlo leer más, te tiene en suspenso, muchos asesinatos, qué sé yo. La verdad es que es fantástico, estoy enamorado de Billy Bat, de Naoki Urasawa, la forma en que lo hace, y hasta de su música, señores, porque también es músico. A lo mejor usted ya lo sabía, pero si usted no lo sabía, este señor es un estuche de monerías. Billy Bat llega y ya por fin el número 1, y ya, esperemos que en septiembre tener dinero para el 4. También en la experiencia Panini, Oshinoko, ya les había presentado los 2 tomos anteriores que tuvimos que conseguir precisamente en la Expo Tuzocon. Ahora sí lo encontramos y vean ustedes la diferencia, porque también trae su separador al ser tomo número 1. Y la diferencia, aquí se siente bastante bonito la sobrecubierta, viene algunas hojas a color. Entonces vamos empezando también con lo que encontramos pues va para la colección, porque tampoco son cosas tan fáciles de encontrar Oshinoko que llega a la colección. Y ahora sí, ya al final, eso es lo último que les voy a enseñar. Algunos no me acuerdo, no me hagan acordarme cuáles compré en la experiencia Panini y cuáles en la página. Les digo, la verdad es que hubo buen descuento en verano, entonces me fui por el Chainsaw Man para poder ir incrementando esta parte. El 1 que me hacía falta, me costó mucho trabajo encontrarlo en tiendas, no lo había visto, lo tuve que pedir en la página y ahorita lo vamos a separar porque les voy a platicar algo. Y ya el tomo número 8, 9, 13, 14 y 15, y al momento es exactamente todos hasta el 15 que tenemos ya en la colección y que vamos a empezar a leer. Usted va a decir, es como el típico melómano que compra discos, no los abre, los tiene guardados para presumirlos. No, créanmelo que ahorita me estoy dando la tarea de leer mucho, me está gustando muchísimo estarlos leyendo. Y así quiero seguir con esa actividad, pero de verdad que es bastante lindo empezar a tener tu colección completa. Ahora bien, ¿qué pasa con Chainsaw Man número 1? Esto lo pedí en la página, me llega todo muy bonito, wow, miren nomás, tomo único, tomo número 1 con su separador de Chainsaw Man, pero ¿qué creen, chicos? Que vienen hojas repetidas. Vean, ahí está Power, y si yo sigo avanzando, más adelante me va a volver a salir Power. Ahí ya se repitió. Hay hojas repetidas en la impresión. Ese es el detalle. Ese es el cochino detalle. Y refiero cochino porque, bueno, lo leí. Y dices, bueno, ya lo encontré. Encontré el error. Pero ¿qué pasa con todos los demás que no he leído y no he ojeado? Tengo que llegar a estar ojeando para ver que no traigan ese error y que faltan partes de esto. Lo que hice fue mandar un mensaje directamente a Facebook, y ya en Facebook me dieron un correo al cual tenía que tomar fotos de las hojas repetidas, de cuáles eran los errores de impresión, y un correo describiendo todo el detalle. Bueno, lo mandé, me contestaron, pero lo que tenía que hacer era con una guía de estafeta, llevarlo a estafeta, emplayarlo, mandarlo, lo iban a revisar en laboratorio, iban a ver que realmente era lo que estoy diciendo, hacer todo el análisis y de ahí ver si procedía que me mandaran otro y se quedaban con este. Lamentablemente la guía de estafeta pues no tuve el tiempo para poderlo llevar por cuestiones de trabajo, así es que me tuve que quedar con este tomo, lo tengo que volver a comprar, pero el detalle no es en si lo vuelvo a comprar, si gasto o no gasto, el detalle es que vuelva a salir igual. No sé si pedirlo en la página, no sé si pedirlo en Amazon, no sé si ir a otro lado a buscarlo y comprarlo. No sé, tengo miedo de que lo vuelva a comprar y vuelva a venir con este tipo de detalle. Si usted tiene Chainsaw Man 1 y no tiene ese detalle, si me lo puede compartir, perfecto. Pero bueno, la verdad, el error en no llevarlo fue mío, pero no tuve tiempo. Me dieron 3 o 4 días para poderlo llevar. No tuve el tiempo de poderlo llevar. A veces no tenemos tan cerca una estafeta, por más increíble que parezca.
no tenemos tan cerca una estafeta, así es que pues ni modo, nos quedamos con este Chainsaw Man 1 con el error de impresión, porque son varias, son por lo menos 5 o 6 páginas que están mal impresas, duplicadas, y el último capítulo pues se queda inconcluso. Entonces eso es lo que pasó, y con esto cerramos todas las compras que hicimos en el mes de julio. Ya les comenté, si a mí me ven transmitiendo desde el reclusorio norte es porque Coppel y Electra me están correteando para que pague esto. Y pues bueno, así llegamos al final de este video. Espero les haya gustado las compras que hicimos para este julio. Por supuesto que agosto tiene que bajar, sí o sí. No podemos mantener un ritmo de 40 y tantos, 47 mangas al mes. Tendría que ser yo millonario para hacer esto. Y también quiero hacer una dinámica de ir comprando tal vez de alguna otra editorial, dígase Distrito Manga, dígase Manga Line, Camite, qué sé yo, encontrarlo. Me voy a dar a la tarea aquí en Pachuca, ir a una tienda que está al lado de la Panini de aquí de Pachuca y que vende este tipo de editoriales, que ya tengo por ahí, de Chobits, tengo de Blue Lock, pero quiero comprar algún otro manga porque por ahí se me está atravesando el de Achakuta, que lo necesito otro de Beck, necesito otro de Hajime no Ippo, pero para eso hay que trabajar muchísimo y nos va a ayudar mucho si usted le da like, nos deja algún comentario, lo comparte, nos deja precisamente sus comentarios de qué le pareció esto, no dejarlo en el silencio, y eso nos va a ayudar muchísimo para que este canal pues vaya creciendo y podamos crear un poco más de contenido para que usted se la pase bien, nos cotorreemos y compartamos este gusto por el anime, el manga y todo lo que hacemos aquí en Zen no Shikara, que también tiene que ver mucho con música. Entonces yo soy Toño Vázquez, estas fueron las compras de julio de Zen no Shikara de manga, y si el siguiente mes no hay videos porque ya el banco ya me boletinó. Adiós.